A continuación vamos a desarrollar un video que corresponde a la parte formal del derecho, cómo el derecho se estructura a través de predicados lógicos. ¿De dónde viene esta necesidad de conocer en la teoría jurídica el derecho desde su parte lógica? Fundamentalmente proviene de esa idea que han estructurado desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también lo ha hablado la Corte Interamericana, la Corte Constitucional de Colombia, al decir que una sentencia tiene que tener una estructura interna válida y una estructura externa válida. Es decir, que debe soportar una argumentación interna válida y una argumentación externa válida. Lo interno hace relación a que el derecho en las sentencias realiza un silogismo jurídico y hay validez interna cuando el silogismo está correctamente construido. Entonces, el asunto de la argumentación interna válida es el asunto de la correcta construcción del silogismo en la sentencia. En segundo lugar, por cuanto un silogismo está conformado por premisas, premisa mayor, premisa menor y conclusión, la premisa mayor del derecho es un sistema jurídico. La premisa menor es un acto o un hecho que le interesa al derecho. Y la conclusión es la imputación de la premisa menor en la premisa mayor. Y lo mismo en una sentencia. En una sentencia hay una premisa mayor que es la estructuración de la normatividad que se usa para decidir la sentencia. La premisa menor es el caso que se resuelve en esa sentencia, el caso en concreto. Y la conclusión es la imputación de la premisa menor en la mayor, es decir, del caso en el sistema normativo. Entonces, el sistema jurídico y en concreto la sentencia tiene las dos premisas y la conclusión. La saturación externa en la argumentación, una argumentación externa es correcta cuando las premisas se han construido correctamente, es decir, cuando el sistema normativo que se debe aplicar es el correcto, cuando la premisa menor, o sea, el caso se ha construido mediante las pruebas que demuestran ese caso. Realmente para el derecho en la premisa menor no hay propiamente hechos o actos, sino sobre todo hay pruebas sobre esos hechos o esos actos. Si esa premisa menor está construida correctamente mediante el sistema probatorio adecuado, entonces está construida correctamente. Y bueno, la conclusión pues es la imputación como en el sistema lógico de la premisa menor en la premisa mayor. Entonces, digamos, la primera noción que debe quedar claro es que cuando se habla de estructura interna del derecho se habla de un silogismo y cuando se habla de estructura externa se habla de las maneras como se construyen las premisas de dicho silogismo. Nosotros tenemos que una sentencia puede ser construida mediante varios silogismos. Entonces, para esto necesitamos el apoyo escrito. Yo lo esbozo en la teoría y se requiere ir viendo el apoyo escrito. El primer silogismo que puede ser aplicado al sistema jurídico es el que se llama modus ponendo ponens. El segundo silogismo es el modus tollendo tollens. El tercero es el juicio disyuntivo. El cuarto es el juicio conjuntivo. El quinto es el argumento hipotético. Y el sexto es el juicio estadístico. Bueno, veamos uno por uno y veámoslo con algunos ejemplos para que los entendamos. El modus ponendo ponens es
ponendo ponens es una afirmación latina que significa afirmando, afirmo. La estructura es, la premisa mayor es X, entonces Y. La premisa menor es X y la conclusión es Y. ¿Cuál es la teoría del silogismo? La teoría del silogismo es que hay X en la premisa mayor representa una generalidad. Y significa una característica de esa generalidad. La premisa menor, o sea, X, es uno de esa generalidad. Una partecita que corresponde a esa generalidad. Y la conclusión que ella es ese singular, esa partecita de esa generalidad, tiene la característica de la premisa mayor, o sea, la característica que se había esbozado en Y. ¿Cómo se entiende en un ejemplo? Con un sistema normativo cualquiera, con un ejemplo sencillo del derecho penal, por ejemplo. El que matare incurrirá en prisión de 20 a 40 años. Premisa mayor. Premisa menor, Juan mató. Conclusión, Juan incurrirá en prisión de 20 a 40 años, o a los años que se dijeron en la premisa mayor. Entonces, la premisa mayor es el que matare o todos los que mataren, que es igual una generalidad, todos los que mataren, tienen una característica, que es incurrirán en prisión de 20 a 40 años. Entonces, todos, una generalidad, X, tienen una característica, Y. Premisa menor, uno de esa generalidad. Juan mató. Y había dicho el que matare. Y la premisa menor es que Juan mató. Por eso es otra X. X era todos los que mataren. Y en la premisa menor va otra vez esa X que representa uno de esa generalidad. Juan mató. La conclusión es una Y que es ese Juan incurrirá en prisión de 20 a 40 años. Se llama poniendo pones, se llama afirmando afirmo, porque yo afirmo primero de una generalidad una característica, luego afirmo uno de esa generalidad y luego afirmo que ese de esa generalidad recibe la característica. Hay ejemplos muy curiosos que a veces me colocan en el salón de clase. Me dicen, todas las mujeres son hermosas. Todas las mujeres, generalidad, características son hermosas. La alumna Patricia es mujer. Premisa menor. Conclusión, la alumna Patricia es hermosa. Esa alumna Patricia es parte de ese todas las mujeres y es la premisa segunda, la premisa menor. Y por eso esa alumna recibirá la característica que tienen todas las mujeres y es que es hermosa. El que sobrepase velocidad de 80 kilómetros por hora será multado. Pedro condujo a 90 kilómetros por hora, o sea, Pedro superó la velocidad de 80 kilómetros por hora. Conclusión, Pedro será multado. Eso se llama modus ponendo ponens. Lo importante es que lo asimilemos en nuestra comprensión. El segundo argumento es el modus tollendo tollens. El modus tollendo tollens tiene esta forma lógica: X, entonces Y. La premisa menor es no Y y la conclusión es no X. Repito, X, entonces Y. La premisa menor es no Y, la conclusión es no X. Tollendo tollens significa negando, niego. La teoría que subyace es
que al negar el consecuente de la premisa mayor, afirmamos en la conclusión que el antecedente nunca se dio. Entonces, se llama Toledo Tollens negando niego. Niego el consecuente para negar el antecedente en la conclusión. Niego el consecuente de la premisa mayor para que en la conclusión se dé que el antecedente nunca se dio. Un ejemplo. Si no hago el trabajo de grado, en el caso de doctorado, si no hago la tesis, no me gradúo. Me gradué. Por consiguiente, hice la tesis. Es decir, si no hago la tesis, no me gradúo. Luego niego que no me gradué, afirmo que me gradué. La conclusión es porque sí hice la tesis. Entonces, negando niego. Ahora, aquí se ven multiplicación de signos, signos iguales da positivo, signos contrarios da negativo. En este caso yo estoy diciendo menos, si no hago la tesis, menos me gradúo. Luego, la segunda parte, para negarla, entonces la afirmo, sí me gradué. Más por menos da menos. Y la conclusión es, entonces sí hice la tesis. Aquí hay multiplicación de signos. Ok. Otro ejemplo. Si llego tarde, mi madre me pega. Suponiendo que fuésemos niños. Si llego tarde, mi madre me pega. Luego niego la segunda parte. Mi madre no me pegó. Entonces niego el antecedente. No llegué tarde. Entonces X, entonces Y, luego no Y, para que el resultado sea no X. Se llama Toledo Tollens. Si conduzco ebrio, el policía me multa. El policía no me multó. Luego, nunca conduje ebrio. Es probable que alguien diría, no condujo ebrio, pero no había policía. Pero los elementos se toman exactamente correlacionados, o sea, no interviene otro factor. Si conduzco ebrio, el policía me multa. No conduje ebrio, luego el policía no me multó. Entonces alguien podría decir, no, pero si conduzco, el policía me multa. No había policía, luego no me multaron. Pero ahí se introduce un tercer elemento que no es válido en el silogismo, porque en el silogismo solo las correlaciones que aparecen en la premisa mayor y en la premisa menor deben ser tenidas en cuenta en la conclusión, no otros elementos. Entonces ese es el modo Toledo Tollendo, no tollendo, sino Toledo Tollens, que significa negando niego. El tercero son los juicios disyuntivos. Los juicios disyuntivos se caracterizan por dos casos. La expresión disyuntiva hace necesidad a la partícula lógica B invertida, a la partícula lógica O. Entonces tiene dos formas. Dado X o Y, si yo niego Y, afirmo X. Y dado X o Y, si yo niego X, afirmo Y. Entonces, el primer caso, dado X o Y, al yo negar Y, afirmo X. Entonces dice, una persona va a ser imputada, para tomar otro ejemplo del derecho penal.
Y hay la ambigüedad si se debe seguir el proceso eh, es un militar, si se debe seguir el proceso por la justicia penal militar o por la justicia penal ordinaria. Entonces, bueno, se va a conflicto y lo tiene que dirimir, no sé, el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, el Consejo Superior de la Judicatura tendrá que hacer un juicio disyuntivo. X, justicia penal, y Y, justicia ordinaria. Entonces, primer caso, si niega Y, o sea, si niega justicia ordinaria, la conclusión es X, afirma justicia penal. Entonces, justicia penal o justicia ordinaria. Digo, no justicia ordinaria, afirmo justicia penal. Lo contrario, si afirmo justicia, si niego, perdón, justicia ordinaria, afirmo justicia penal. Y si niego justicia penal, afirmo justicia ordinaria. Ahí la clave es que se niega uno para afirmar al otro. Se llama juicio disyuntivo y siempre se hace de la manera X, entonces Y, no Y, X, X, entonces Y, no X, entonces afirmo Y. ¿Sí? Entonces uno diría, eh, eh, en mi pueblo decíamos, o salón de clase o billar. Entonces yo digo, no billar. La conclusión es salón de clase. Segundo momento. Salón de clases o billar. Digo, no salón de clases, afirmo, voy al billar. Ahí es, al negar uno, afirmo el otro y por eso se llaman disyuntivos. Y para el derecho son muy importantes porque permanentemente nosotros decidimos a veces entre justicia ordinaria y un tipo de justicias. Ahí no podemos seguir el procedimiento por ambas, tenemos que optar por una. Si erráramos el procedimiento y nos cambiamos de jurisdicción cuando no se debe, pues eso es un problema. Ok. Juicios, el cuarto son los juicios conjuntivos. Es un modo poniendo pones cualificado. ¿Por qué cualificado? Porque la estructura es la siguiente. X entonces Y. Y Y tiene unas características que son necesarias en su conjunto. Pueden ser 3 características, 4 características. La segunda, la premisa menor, es un X, como en el modo poniendo pones, o sea, un singular de esa generalidad. Y la conclusión es un Y que reúne todas las características que hay en el consecuente de la premisa mayor. Entonces, la estructura es X, entonces Y, entre paréntesis, de Y se dice que tiene A y B y C y D, y las que requiera, más o menos. La segunda premisa es X, una parte de ese general, y la conclusión es Y con las características de la premisa mayor, A y B y C y D, o las que se requieran. Un ejemplo, los estados constitucionales, generalidad, tienen separación de poderes, consagran derechos fundamentales, tienen reconocimiento internacional y tienen principio de soberanía. Mencionemos esos 4 elementos. Alemania es un estado constitucional, premisa menor. Conclusión, Alemania tiene división de poderes, derechos fundamentales, principio de soberanía y reconocimiento internacional. La primera es, todos los estados tienen una característica, una característica dividida en 4 partes, o sea, tienen 4 características.
La premisa menor es uno de esos estados, Alemania, y entonces Alemania tiene esas 4 características. Este es importante porque para el derecho es muy importante cuando para un acto jurídico se requiere una serie de pasos, ¿sí? Vamos al derecho penal. Para la captura de una persona se requiere, no sé, los penalistas dirán, mandamiento en escrito, se requiere de que sea expedido por el competente, que se alleguen las causas de la detención, ¿cierto? Entonces, para ser detenida una persona se requiere por mandamiento escrito, explicando las causas, que sea por la autoridad competente. Juan fue detenido, entonces Juan debió ser detenido por mandato escrito, llenando las condiciones y esbozando los motivos. O sea, la conclusión debe tener todas las características de la premisa mayor, ¿no? En derecho administrativo, un acto administrativo debe tener motivación, competente, destinatarios, por decir algo. X es un acto administrativo, entonces X debe tener motivación, expedido por el competente y esbozando el objetivo del mismo. O sea, el hecho es que las características de la premisa mayor se reúnan plenamente cuando el singular realice ese acto. Por eso se llama actos conjuntivos. ¿Y por qué son importantes? Porque con que falte uno, ese acto jurídico sería inválido, porque no cumpliría el juicio conjuntivo. El argumento hipotético se considera que es una cadena de silogismos. A entonces B, premisa mayor, B entonces C, premisa media, C entonces D, premisa media, A entonces D. Hay que ir leyendo, mirando el escrito para poderlo entender. A entonces B, B entonces C, C entonces D, conclusión, A entonces D. Entonces se dice que se construye la primera premisa, la segunda, el antecedente, era el último consecuente. O sea, si es A entonces B, luego B pasa de antecedente, B entonces C. En la tercera luego C pasa de antecedente, C entonces D. Y la conclusión es el primer antecedente, o sea A, y el último consecuente, o sea D. Primer antecedente A y último consecuente D es la conclusión. Entonces, ¿cuál es la idea? Que hay una cadena lógica, una cadena de silogismos. Si me levanto temprano, puedo ir a estudiar. Si voy a estudiar, puedo desarrollar la tesis doctoral. Si desarrollo la tesis doctoral, me puedo graduar. Conclusión, si me levanto temprano, me gradúo. Entonces, si ves que la conclusión se va convirtiendo en antecedente de la siguiente premisa y origina un consecuente, ese consecuente se convierte en antecedente y la conclusión es el primer antecedente y el último consecuente, ¿cierto? Entonces, el, el que estudia desarrolla teorías jurídicas, el que desarrolla teorías jurídicas elabora marcos teóricos, el que elabora marcos teóricos tiene la mitad de la tesis. Conclusión, el que estudia tiene la mitad de la tesis. Así el encadenamiento no sea tan evidente y lógico, esa es la forma del silogismo. Y ahora, ¿por qué es importante? Porque la manera que nosotros escribimos debiera ser una manera silogística, encadenando premisa mayor y premisas menores una tras de otra, y no va a ser una cantidad de esbozos en las sentencias literaturas y una cantidad de cosas que no corresponden propiamente al derecho. Y el juicio estadístico se caracteriza porque
es un tipo de ponendo ponens, pero tiene un porcentaje. Entonces, el 80% de la gente no es atendida en el sistema de salud. Generalidad con una característica. El 80% de la gente no es atendida en el sistema de salud. Juan es usuario del sistema de salud. Premisa menor. Conclusión, Juan tiene la posibilidad del 80% de no ser asistido en el sistema de salud. ¿Cierto? Si voy a 100 kilómetros por hora, tengo el 20% de posibilidad de matarme. Juan va a 100 kilómetros por hora, luego Juan tiene el 20% de posibilidad de matarse. Entonces, es un porcentaje que hay en la premisa mayor del que en la conclusión se deriva ese porcentaje. Esos son juicios estadísticos. Los utilizan sobre todo en los seguros. Ok, estos son básicamente los juicios. Hay que aprenderlos, memorizarlos, maquinarlos, colocar ejemplos de la vida práctica, colocar ejemplos jurídicos, porque de alguna manera las sentencias se basan en esos juicios. Y cuando uno analiza una sentencia por dentro, uno se da cuenta que puede tener incongruencias lógicas. Y una incongruencia lógica interna o externa es una vía de hecho. O sea, si no se cumple el silogismo o el silogismo fue construido incorrectamente, hay una vía de hecho interna. Y si las premisas son las que están mal construidas, pues hay un problema externo de construcción, hay una pésima argumentación externa, no se satura la argumentación externa y también hay una vía de hecho. Unos breves minutos para decir que la construcción externa, la saturación externa se da cuando se construyen correctamente las premisas. La construcción de la premisa mayor se da cuando se construye correctamente el sistema jurídico. La construcción de la premisa menor se da cuando se construye correctamente el sistema de pruebas. Entonces, hay que mirar qué legislación, qué normativa se necesitaba para ese hecho. Si se necesitaba solo normativa del país o si había que acudir a organismos internacionales, dentro del sistema jurídico si era una ley especial o una ley general, si se aplicó una ley derogada, si había que aplicar una sentencia que reformó una ley. Entonces, el análisis de la premisa mayor es el análisis del sistema jurídico. Si es construido correctamente en la premisa mayor, pues bien. Luego se analiza en la premisa menor cómo fue el sistema de pruebas. Se probó como debía probarse, la prueba fue allegada en el tiempo, la prueba fue obtenida legalmente, la prueba tiene las condiciones científicas, la prueba fue tomada por el competente. O sea, un análisis de premisa menor es un análisis de todo lo concerniente al sistema probatorio. Cuando la premisa mayor, sistema normativo, es correcta y la premisa menor, sistema probatorio, es correcta, entonces hay saturación externa debida o suficiente. Cuando no lo hay, o sea, cuando uno demuestra que hay un problema de normatividad o cuando uno demuestra que hay un problema en el orden probatorio, se incurre en una falta de argumentación externa. Ya lo hemos dicho reiteradamente, porque las premisas no fueron construidas de acuerdo con lo que ordenaba la normatividad. Entonces esto es muy importante, esa relación entre la saturación interna y externa en la argumentación, porque la no saturación interna o externa en la argumentación origina un problema de vías de hecho en la construcción del silogismo jurídico, con lo que una persona que tiene estos conocimientos puede desvirtuar una sentencia, incluso de una Corte Constitucional, Suprema, Consejo Superior de la Judicatura, Consejo de Estado, si se demuestra que esa construcción de esa sentencia pues no reúne las condiciones internas y externas que hemos esbozado. Hay otros silogismos, pero pues considero que estos son de los más importantes. Unido a esto, pues hay que, digamos, al silogismo, también está el tema de las falacias que tiene el derecho, que también sirven para esbozar
errores que contiene el derecho y pues bueno, eso será otro tema que no analizamos en este video.